El día de hoy viajamos a la isla de Aegina para visitar uno de los templos mejores conservados, no solo de toda Grecia, sino también del mundo helénico, el templo de Afea. En este video vamos a contar quién era la diosa Afea y mostrar los restos, además de contar algunas curiosidades. Esta es Aventuras a Pie de Página. Soy Athanasia, su guía de hoy, y bienvenidos al templo de Afea en la isla de Aegina. Afea era una diosa de la fertilidad y de la agricultura y era adorada casi exclusivamente en Aegina. Se cree que era una ninfa cretense llamada Britomartis, hija de la unión de Zeus con Carme, una semidiosa cretense de la cosecha, como lo es Deméter. Existe el mito de que el rey Minos de Creta se enamoró locamente de ella y para escaparle se tiró al mar y quedó enganchada en las redes de un barco de pesca. Una vez rescatada por los pescadores, uno de ellos se enamoró también perdidamente, tras lo cual ella decidió nuevamente tirarse al mar para huirle. La última vez que la vieron fue saliendo del agua y metiéndose en un bosque, donde, por intervención divina, se desvaneció en el aire, y por eso se llama Afea, por la palabra áfados, que significa desvanecerse en el aire. El santuario se ubica a 160 metros de altura y consistía de un complejo de edificios construidos sobre una gran plataforma de ladrillos de piedra y barro que incluía habitaciones, baños, una cisterna y donde el templo era la atracción principal. El templo que se ve hoy día pertenece a una reconstrucción del año 510 a.C. y fue construido sobre las ruinas de un templo anterior, del 560 a.C., que había sido destruido por un incendio. El santuario contaba con habitaciones para los sacerdotes, baños donde se preservan 3 bañaderas, y una gran cisterna en la cual no se veía el fondo y que era para el agua de la captura de la lluvia. Todavía se puede ver la canalización que llevaba el agua. Junto a la cisterna existía una gran columna en cuya punta se montaba una esfinge, la cual se encuentra en el Museo Arqueológico de Colonna, en la ciudad de Aegina. El templo conserva 24 de las 34 columnas originales in situ, mientras que los restos de las columnas faltantes se pueden ver en los alrededores del templo. Es de orden dórico, con 6 columnas del lado corto y 12 columnas del lado largo. Muchas de las columnas eran monolíticas, o sea que estaban hechas de una sola pieza, mientras 3 de estas estaban formadas por tambores, como era común. Las columnas, las paredes y las entablaturas están hechas de piedra caliza local, las cuales estaban cubiertas de yeso y pintadas. El techo tenía un diseño a 2 aguas y estaba hecho de tejas de terracota. Este templo formaba parte del considerado Triángulo Sagrado, junto con el templo de Poseidón en Sunio y el Partenón en la Acrópolis. Tristemente, como mucho del patrimonio griego, fue saqueado en el siglo XIX por un anticuario llamado Coquerel, que fue inspirado por el saqueo de Lord Elgin. Coquerel se llevó prácticamente todos los restos de las 2 entablaturas que adornaban el edificio. Desde 1928 se encuentran expuestas en el Museo Glyptotek de Múnich, Alemania. Las 2 entablaturas tienen estilos muy diferentes y son fuente de confusión para los arqueólogos. Unos piensan que pertenecen a 2 épocas diferentes, mientras que otros piensan que son contemporáneas, pero provenientes de talleres con diferente estilo. Como siempre, estas no eran las únicas ruinas del área. A unos 200 metros al oeste del sitio arqueológico, encontramos las ruinas de un edificio que parecía contemporáneo al templo, con paredes de masonería rectangular. Lo que nos extrañó es que muchos de los muros aún contenían estuco en las paredes y tenían un color entre amarillento y naranja. Lamentablemente no pudimos encontrar información sobre él mismo. Llegar a Aegina es muy fácil. Existen muchos servicios cada día, desde la mañana temprano hasta el atardecer. Podremos elegir entre ir en ferry, que es más lento y más barato, o ir en delfín, que es más caro y más rápido. Los barcos salen de la puerta E8 del puerto de Pireo, a unos 200 metros de la estación de metro y de tren. El costo de los tickets en cada dirección varía entre 10,50 €
y 19 euros en 2024. Una vez en Egina, para llegar a Afea es necesario tomarse un bus. La estación de autobuses está en una plaza a 100 metros del puerto. El bus dura unos 25 minutos y el ticket cuesta unos 2 euros. Es importante fijarse bien los horarios de los buses porque hay muy pocos. El templo de Afea es un sitio arqueológico administrado y pago. La entrada es de 6 euros y el horario de apertura en verano es de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Si les gustó este video, en los próximos días publicaremos otras aventuras en Egina, así que los invitamos a suscribirse. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima aventura.